Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí por mostrar su interés en el tema de los hongos. El día de hoy les voy a hablar sobre los hongos en el contexto terapéutico. La perspectiva desde la que voy a hablar hoy es desde el lugar de la ciencia occidental. Les voy a presentar algunos de los avances importantes que ha habido en términos de investigación científica, pero antes de dar paso hacia allá, para mí es muy importante mencionar que hay que reconocer que este es un trabajo ancestral que ha sido fundamental en términos de la medicina tradicional de nuestro país. Y no podemos empezar a hablar de los avances científicos actuales sin antes reconocer toda esa sabiduría ancestral que con tanto esfuerzo han preservado nuestros pueblos originarios, y tenemos que honrar esa sabiduría, aprender de esos conocimientos milenarios, ¿no? Y desde ahí es que me honra muchísimo que estés aquí, abuela Alejandrina, porque los que estamos interesados en una mirada científica tenemos mucho que aprender de ustedes y necesitamos apoyarlos y cuidar a nuestros pueblos originarios para que puedan seguir preservando su conocimiento. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Mañana va a estar la abuela en este foro, la abuela Alejandrina, por si la quieren venir a escuchar, representante de la medicina tradicional de la comunidad mazateca. Gracias. Bueno, ahora sí, antes de la siguiente, por favor. Antes de hablar sobre la terapia y la terapia asistida con psilocibina y estas nuevas alternativas sobre las que se ha estado investigando, es importante que hablemos un poco sobre el contexto actual. Y con esto me refiero a la crisis de salud mental por la que estamos atravesando, que en realidad es una crisis de sufrimiento humano. Entonces les voy a dar algunas cifras que son realmente alarmantes. Estamos hablando de que actualmente se estima que 1 de cada 8 personas en el mundo vive con un trastorno mental, ¿no? En su mayoría con depresión o ansiedad, son los más prevalentes. Alrededor de 280 millones de personas en el mundo actualmente padecen de depresión. Más de 700,000 personas al año se quitan la vida y alrededor de 14 millones de personas al año intentan terminar con su vida. Y estas cifras efectivamente son alarmantes, pero detrás de cada cifra estamos hablando de seres humanos que están sufriendo y que no encuentran suficientes alternativas para aliviar su malestar emocional, su malestar psicológico, ¿no? Y ustedes lo ven a diario, lo ven en sus familiares, los ven en sus amigos, los ven incluso en sus propias experiencias de sufrimiento para las que a veces parece no haber alternativas suficientes. Y eso es una realidad, ¿no? Hoy en el mundo no hay suficientes tratamientos médicos ni farmacológicos para aliviar esta crisis de salud mental. Estamos hablando de que entre el 30 y el 50% de las personas con depresión que toman antidepresivos no reciben los efectos que se esperaría de los antidepresivos. Alrededor del 30% de las personas con depresión van a desarrollar algo que se llama depresión resistente al tratamiento, y eso significa que que no mejoran con diversos tratamientos farmacológicos, que no hay mejoría. Y algo que es impresionante es, hablando en términos de los avances de la psiquiatría, el último avance científico que existe en el mundo de la psiquiatría es algo que se llama los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Seguramente los han escuchado, son la fluoxetina, la sertralina. Que fue el último invento revolucionario de la psiquiatría, ocurrió a finales de los años 80, principios de los años 90. Eso significa que llevamos alrededor de 35 o 40 años sin avances significativos en términos de salud mental, y sobre todo si lo comparamos con otras ramas de la medicina, es algo impresionante, ¿no? Piensen en los avances que hay en otras áreas de otros problemas o enfermedades físicos. Entonces, todo esto que les he mencionado hasta ahora, finalmente pone en evidencia la necesidad de buscar
nuevas alternativas, ¿no? Y aquí es donde aparece todo el campo de la terapia asistida con psicodélicos. Y hay algo también en lo que contrasta con las opciones farmacológicas que hay hoy en día. Por ejemplo, los antidepresivos lo que intentan hacer es suprimir los síntomas, ¿no? O mitigar los síntomas, por ejemplo, de la depresión, de la ansiedad, pero la realidad es que no van a la raíz del problema, ¿no? No van a todo lo que subyace, por ejemplo, a la depresión. Y las alternativas que empiezan a aparecer hoy en día en términos de terapia asistida con psicodélicos, específicamente hoy vamos a hablar con psilocibina, es una alternativa que va a la raíz de aquello que está causando el problema de salud mental. Sí, la siguiente. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la psilocibina. La psilocibina es el compuesto activo de los hongos psilocibios. Es una molécula psicoactiva. Eso significa que es una molécula que modifica la percepción, las emociones, que modifica también nuestra conciencia. Y se estima que en el mundo hay alrededor de 200 especies de hongos psilocibios. Eso significa hongos que contienen psilocibina, de los cuales en su mayoría de estos hongos psilocibios son de un género que se conoce como psilocibe. Y déjenme decirles que México es el país del mundo con mayor diversidad de hongos psilocibios, ¿no? Así que me parece tan importante que haya este tipo de espacios para hablar de la importancia de los hongos y más con la tradición que hay en nuestro país y con la diversidad que ofrece la naturaleza de México. Algo importante que tenemos que mencionar sobre la psilocibina es que desde 1970 fue clasificada en algo que se llama la lista 1 de sustancias. En esta lista se encuentran las sustancias que tienen un potencial altamente dañino, ¿no? Y que se considera que no tienen ningún beneficio en términos, ningún potencial, digamos, terapéutico o médico. Y hoy sabemos que la razón por la que la psilocibina y otros psicodélicos están dentro de la lista 1 de clasificación de sustancias se debe en realidad a razones más de tipo sociopolítico, ¿no? Porque toda la evidencia científica nos habla del alto potencial que hay y nos habla también de la seguridad de estas sustancias siempre y cuando sean utilizadas en ambientes controlados y en ambientes seguros. Entonces, la realidad que atravesamos hoy en día es que la terapia asistida con psicodélicos se mantiene aún en el terreno de la ilegalidad. Y bueno, estamos haciendo muchos esfuerzos, ¿no? Y los esfuerzos empiezan por difusión, por información, para intentar impulsar iniciativas que permitan la reclasificación de la psilocibina y con eso poder abrir mucha mayor investigación y eventualmente que se aprueben este tipo de terapias. Hay muchos mitos alrededor de los hongos psilocibios, de la psilocibina, y algo que me parece que es importante mencionar el día de hoy es que los hongos psilocibios no generan adicción. Es muy raro que una persona se encuentre en patrones dependientes de uso de psilocibina. En realidad eso no suele pasar. La toxicidad, no hay toxicidad. Incluso hasta la fecha no se conoce una dosis letal de psilocibina, es decir, nadie ha muerto de una sobredosis de hongos psilocibios. Y bueno, parte de lo que nos ha permitido la investigación es empezar a reconocer, ¿no?, la seguridad y el potencial que hay en la psilocibina, pero ahora vamos a hablar más adelante del contexto necesario para que esto pueda ocurrir. Algo que me gusta mucho decir de los hongos es que la función de los hongos en la vida, en la tierra, tiene que ver con una restauración del equilibrio. Eso hacen los hongos. Los hongos son catalizadores del renacimiento después de la descomposición de la materia. Son regeneradores. Los hongos son una especie de puente entre la vida y la muerte y entre la descomposición y la regeneración. Y me gusta pensar esto como una analogía para hablar del proceso terapéutico, porque entonces estamos diciendo que los hongos representan una oportunidad de renovación, de reconstrucción, de una reconstrucción que va desde lo más doloroso en nosotros, ¿no?, y que nos permite de cierta forma dejar morir viejos patrones para dar nacimiento a nuevas comprensiones, a nuevos significados, a nuevas posibilidades de ser, de estar, de sentir, ¿no?
Y desde ahí no es extraño que muchas personas que atraviesan este tipo de procesos reporten que acaban con una sensación como de una especie de renacimiento. La siguiente. Vamos a hablar un poco de los efectos de la psilocibina en el cerebro. Este es un concepto muy interesante que se llama cerebro entrópico. Es de un investigador, es uno de los investigadores más importantes en el mundo, con más publicaciones probablemente en términos de terapia asistida con psilocibina. Él se llama Robin Carhart Harris. Y él lo que hizo aquí, este es el resultado de algunas personas a las que les dieron psilocibina y después los metieron a estas resonancias magnéticas, a los tubos, ¿no? Para revisar qué es lo que ocurría en el cerebro. Y entonces del lado izquierdo podemos ver cuando les daban placebo, ¿no? Ese es el estado normal de organización. Sí, aquí están las imágenes en la pantalla. Entonces, del lado izquierdo estamos hablando de la actividad normal del cerebro, ¿no? Una actividad mucho más organizada. Y del lado derecho vemos los efectos que hay con la psilocibina, y lo que ocurre es no solo una hiperconexión, sino una hiperconexión entre diferentes áreas o regiones del cerebro que habitualmente no suelen estar conectadas o no suelen estar comunicadas. Entonces, viendo esa imagen de lo que ocurre en nuestro cerebro con el efecto de la psilocibina, quiero que se imaginen, aunque sea un poco, la posibilidad de creación de nuevas perspectivas, de ideas y de significados que puede aparecer en estos estados no ordinarios de conciencia. Y hay otro descubrimiento muy importante, gracias, llamado la red neuronal por defecto. Es una muy mala traducción decir por defecto porque suena defectuosa. En realidad es la red neuronal que está activada en nuestro cerebro, como en inglés se llama default, como por sentado, la que está como en automático, digamos. Y es esa red que se activa cuando no estamos realizando ninguna tarea específica que requiere de nuestra concentración, digamos en estados de reposo. La red neuronal por defecto tiene que ver sobre todo con una sensación de autoconciencia y autorreferencia. Entonces, cada vez que yo tengo, o cada uno de ustedes tiene la experiencia de decir, yo soy de determinada forma, mi identidad es esta, ahí está muy activa la red neuronal por defecto. Tiene que ver también, está implicada nuestra memoria biográfica, los procesos de introspección, todo aquello que hacemos en automático, por ejemplo, manejar, andar en bicicleta, nos levantamos, nos lavamos los dientes, son conductas que tenemos a diario que no necesitamos reflexionar, simplemente ocurren. Y cuando eso sucede, la red neuronal por defecto está muy activa. Tiene que ver también con la planeación a futuro y con la posibilidad de la rumiación, que son estos pensamientos muy obsesivos. Entonces, lo que ocurre es muy interesante, porque con la toma de hongos psilocibios o de psilocibina, se reduce la actividad en esta red neuronal por defecto. Entonces, se reduce la actividad. De hecho, por eso muchas personas suelen reportar esta sensación como que el yo o la identidad se diluye, porque esa área del cerebro empieza a bajar la actividad que hay ahí. Entonces, podemos tener una sensación de interconexión o de unidad con todo, ¿no? Y el hecho de que baje la actividad ahí es especialmente importante en términos de salud mental, porque lo que se ha logrado estudiar es que las personas con algún diagnóstico de depresión o de ansiedad tienen una hiperactividad en la red neuronal por defecto. Hay patrones de pensamiento muy rígidos, muy instaurados. Entonces, lo que permite la psilocibina es bajar la actividad de la red neuronal por defecto y con ello poder salir de estos patrones de pensamiento que nos causan sufrimiento. Permite facilitar la posibilidad de que se creen nuevos significados, nuevas narraciones sobre nosotros mismos. Y también nos ayuda a trabajar con los pensamientos automáticos, porque si lo pensamos, los automatismos no son únicamente lo que decía hace un momento, ¿no? Ir en bicicleta, manejar, lavarnos los dientes. Hay algunas de nuestras conductas y de nuestros pensamientos que se vuelven automáticos también. Entonces, a veces yo puedo decirme, ya ni siquiera de forma reflexiva, pensamientos que me limitan mucho. Puedo decir, no soy capaz, no puedo, estas autocríticas muy constantes, o pensamientos que nos pueden generar mucha ansiedad, ¿no? Como algo malo va a pasar, o tengo miedo. Y este tipo de pensamientos están muy asociados a depresión y ansiedad, preocupaciones por el pasado, preocupaciones por el futuro, que no nos permiten estar con presencia en el aquí y el ahora, ¿no? Y eso
En eso nos va a ayudar muchísimo la terapia asistida con psilocibina, ¿no? En reducir la actividad en la red para que puedan aparecer nuevos patrones de pensamiento. Todo esto tiene un término, se conoce como neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la posibilidad de que se creen nuevas conexiones neuronales, nuevos patrones en el cerebro, más allá de esto que ya está muy automático en nosotros y que nos suele generar sufrimiento. Hay una explicación que dan algunos investigadores que me gusta mucho para tratar de entender la función que tiene la psilocibina en términos del cerebro. Nos dicen que nuestro cerebro es como, imagínense una montaña nevada donde los caminos ya están muy trazados. Puedes ver los caminos por los que una y otra vez pasamos. Y los hongos psilocibios o la psilocibina en el cerebro lo que hacen es como si cayera una gran nevada en esa montaña que cubre todos esos caminos, que entonces nos da la posibilidad de generar nuevas rutas en todos estos automatismos que están vinculados a los temas de salud mental que nos están provocando sufrimiento. La siguiente, por favor. Ahora sí vamos a hablar un poco sobre la terapia asistida con psilocibina. Denme un segundo. Se dice terapia asistida con psilocibina porque toda la investigación disponible al día de hoy no ha sido realizada con hongos psilocibios, sino con psilocibina sintética. ¿Se acuerdan? El compuesto activo de los hongos. La psilocibina sintética se sintetiza en laboratorios, de hecho ya se sintetiza sin necesidad de recurrir al hongo, ¿no? Fue sintetizada por primera vez por este hombre tan famoso, Hoffman, y sí se sintetizó por primera vez a partir de hongos psilocibes, pero ahora ya ni siquiera se requiere de los hongos para ser sintetizada en el laboratorio. Y lamentablemente aún no hay investigación con hongos psilocibios. De hecho, toda la investigación científica se ha realizado en las mejores universidades, instituciones del mundo, pero lamentablemente aún no se ha aprobado ningún protocolo de investigación en México. Al parecer próximamente, eso esperamos, tenemos gran esperanza en que se apruebe, en que la COFEPRIS apruebe un protocolo de investigación que van a realizar en el Instituto Nacional de Psiquiatría, y es la primera investigación que se va a hacer con hongos psilocibios en trastorno depresivo mayor. Va a estar a cargo de esa investigación del doctor Raúl Escamilla, que va a estar mañana también presentando aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría, y de la doctora Anja Loizaga. Entonces tenemos mucha esperanza de que se pueda empezar a abrir la investigación en México, pero hasta ahora lo que tenemos es investigación que nos da sustento para hablar de terapia asistida con psilocibina. Es muy importante la palabra asistida, porque no estamos hablando exclusivamente de tener una sesión aislada con psilocibina o con hongos y que eso genere los resultados de los que voy a hablar ahora. Estos resultados tienen que ver con un proceso psicoterapéutico, es un proceso de terapia que tiene diferentes fases, que va desde una fase de evaluación, una evaluación individual para asegurarnos que la persona es candidato o candidata para este tipo de experiencias. Después vienen sesiones de preparación. La preparación permite que trabajemos en las intenciones, ¿no? Que los investigadores trabajen en las intenciones por las que las personas llegan a estos procesos, que puedan también generar un vínculo de mucha confianza, que eso a veces toma tiempo en la preparación, un vínculo de confianza para que la persona realmente al momento de la sesión con psilocibina pueda entregarse por completo a la experiencia, pueda llegar a esos lugares de absoluta vulnerabilidad, pero que son los que permiten los cambios potenciales positivos a nivel terapéutico. Y después va a ser muy importante hablar de integración. Por integración nos referimos al proceso que viene posterior a la toma de psilocibina y que permite que todo eso que emergió durante la sesión se pueda llevar a la vida diaria. La terapia asistida con psilocibina comúnmente se da en entornos bastante seguros y controlados, y la investigación hasta el momento, dentro de todo el proceso terapéutico, estamos hablando de sesiones de preparación, una sesión con psilocibina, sesiones de integración, sesión con psilocibina, sesiones de integración, sesión con psilocibina. La mayoría de los protocolos actualmente usan entre 2
o 3 sesiones de psilocibina a lo largo del proceso terapéutico para dar lugar a los resultados que ahora voy a mencionar. Más o menos hablando de dosis, se estima unos 25 miligramos de psilocibina. Eso representa más o menos unos 2.5 gramos de hongo seco. Eso sería un poco como el equivalente. Entonces estamos hablando de que son sesiones de lo que se conoce como macrodosis, dosis muy fuertes donde la persona efectivamente necesita estar acompañada y necesita estar cuidada a lo largo del proceso. Hay 2 aspectos muy importantes de los que es necesario hablar, porque no podemos hablar de la psilocibina o de los hongos como si fuera una sustancia aislada que siempre genera determinado efecto en las personas. Entonces, si nosotros nos tomamos una aspirina, da igual si te tomas la aspirina en el bosque, aquí a mitad de la conferencia, en tu casa, a mitad de una fiesta. El efecto en el cuerpo va a ser el mismo, ¿no? Te va a quitar el dolor que estés sintiendo y el efecto va a ser el mismo independientemente del lugar en el que lo tomes y de cómo esté tu estado de ánimo. Pero con los psicodélicos no ocurre lo mismo. El tipo de experiencia psicodélica es absolutamente dependiente del entorno físico, del contexto en el cual se da la experiencia y del estado emocional y mental en el que se encuentra la persona al momento de tomar cualquier tipo de psicodélicos. Entonces, siempre tenemos que hablar del psicodélico, el estado mental o emocional y el contexto en el que se da la experiencia. Cuando hablamos de estado mental y emocional, nos referimos de entrada a la situación de vida actual de la persona. Es completamente diferente la experiencia que puede ocurrir si la persona está atravesando por un duelo, por una crisis importante, por alguna separación, o si está en un momento de vida mucho más estable. La personalidad, las expectativas que tengamos respecto a este tipo de experiencias, las intenciones con las cuales la persona llega a la experiencia, su historia personal, su historia de eventos traumáticos también va a determinar el tipo de experiencia que pueda aparecer, qué tanta preparación haya y, bueno, todos esos factores van a estar presentes. Y lo otro, cuando nos referimos al entorno físico o entorno social, entonces de entrada es el lugar en el que estamos. Estos ejemplos que les daba de los diferentes lugares en donde se pueden dar este tipo de experiencias. Y también tiene que ver con la compañía, con las personas que estén alrededor. Y la realidad es que los mínimos estímulos que estén alrededor de la experiencia en la que se tomen los hongos y los psibios van a determinar también el resultado. Si hay música, si no hay música, si hace frío, si está cómodo o incómodo. Por eso más adelante vamos a hablar de la importancia de que estos entornos sean seguros para obtener resultados terapéuticos. Sí. Es muy importante dentro de la terapia asistida con psilocibina hablar sobre la integración. Como les decía hace un momento, la integración se refiere a todo el proceso que viene después de la sesión o la navegación y es un proceso posterior que se suele ver como conversaciones de tipo terapéutico, ¿no? Como en un consultorio, lo que pensaríamos como ir a terapia. Son sesiones de diálogo y de conversación para poder trasladar toda esa información que emergió durante la navegación y poderla llevar a la vida de la persona. La integración nos permite que la experiencia no se quede únicamente como 5 horas maravillosas en mi vida, ¿no? O 5 horas terroríficas en mi vida y ahí se quedó, sino que esas 5 horas realmente trasciendan a nuestra relación con los otros, a nuestra relación con el mundo, a nuestra relación con nosotros mismos. Y para eso es muy importante que haya un acompañamiento posterior. En este acompañamiento de integración no necesariamente tiene que ser únicamente como este diálogo que hacen los terapeutas o los investigadores, sino que también se proponen una serie de actividades, ¿no? Que los terapeutas le proponen a los pacientes, estar más en contacto con la naturaleza, la escritura es uno de los elementos más importantes de integración, por ejemplo, pero todo proceso que se llame terapia asistida con psilocibina debe poner un énfasis muy central en el proceso de integración. Los terapeutas que nos dedicamos a integrar experiencias, ¿no? De personas que, por ejemplo, van a vivir una experiencia psicodélica en algún contexto tradicional o en algún contexto ceremonial, por ejemplo, fuera de la ciudad o en la ciudad, y a veces, ¿no? Recibimos personas que
que tuvieron este tipo de experiencias fuera y que de repente dicen, ¿qué hago con toda esta información? No sé cómo acomodarlo, ¿qué hago con todo esto y cómo lo aterrizo en mi vida? Y eso es especialmente retador cuando hablamos de contextos urbanos. Imagínense, cualquiera de nosotros se va a una experiencia hermosa, ¿no? En medio de la naturaleza, y de repente llegamos con muchas comprensiones, ¿no? Con una experiencia no ordinaria de conciencia, con una conciencia expandida, sentimos algo tal vez muy espiritual, muy místico. Regresamos a la ciudad y tenemos que estar el lunes a las 8 de la mañana en medio del cemento, del tráfico, sentados en una oficina, en una computadora. ¿Y qué hacemos con todo eso? ¿No? Entonces, por eso es que es tan importante el proceso de integración. Cuando estamos hablando de los contextos más tradicionales, ¿no? Una persona que tiene este tipo de experiencias, pero que está inmersa en esa cultura porque pertenece a ese contexto, la realidad es que tanto la preparación como la integración se dan de manera orgánica. No necesitamos pensar en todo eso. Ocurren porque este tipo de experiencias están ya en la cosmovisión. Están ahí desde la infancia, ¿no? Han acompañado a las personas que además viven en mucho mayor contacto con la naturaleza, ¿no? Y hay toda una serie de procesos que ya están dados que favorecen la integración, desde el apoyo comunitario, ¿no? El apoyo comunitario, pero para nosotros, en contextos urbanos, aparece algo mucho más retador cuando hablamos en términos de integración, y por eso quise ser muy enfática en este punto. Sí, gracias. Ahora sí vamos a hablar un poco sobre la investigación que se ha estado realizando. Algo durísimo en términos de investigación es que desde 1970 estuvo prohibido investigar con psilocibina. Entonces la investigación estuvo pausada durante 30 años, no pudimos tener avances en este campo. Les decía hace rato que eso fue más por razones de tipo sociopolítico, ¿no? Pero la realidad es que no se pudo investigar durante 30 años y apenas a los inicios del año 2000 es que se reactivó la investigación y el primer estudio publicado que marca este inicio del renacimiento con los psicodélicos ocurre hasta el 2006. Pero bueno, la mayor evidencia que hay actualmente en términos del potencial de la terapia asistida con psilocibina es sobre todo con el trastorno depresivo mayor, con la depresión resistente al tratamiento y con la depresión y ansiedad asociadas al cáncer con riesgo de muerte. Eso es lo que hay mayor evidencia de la eficacia dentro de estos temas, pero cada vez vemos más investigación, por ejemplo, dentro del mundo de las adicciones, específicamente con alcohol, adicción al tabaco también. Recientemente hay unas investigaciones con anorexia nerviosa que muestran unos resultados muy prometedores, con trastorno obsesivo compulsivo también, trastorno dismórfico corporal, son otras áreas que se han estudiado. Y desde el inicio hablábamos de la importancia de que la investigación científica aprenda, ¿no? O de que la medicina moderna aprenda de la medicina tradicional. Y algo que sabemos es que en la medicina tradicional de nuestro país, los hongos en realidad se han usado mucho para tratar temas médicos del cuerpo, enfermedades del cuerpo, mientras que la investigación, si se fijan, está muy volcada a temas de salud mental. Entonces creo que ahí tenemos mucho que aprender. Y ocurre algo también, todo lo que se investiga ahora es en términos de corrección, ¿no? De cómo ayudo a quitar estos síntomas, cómo regreso a un estado de salud. Pero la realidad es que el papel que han jugado los hongos, de nuevo, en la medicina de nuestro país, también es muy importante en términos de prevención. No solo es algo que cura los males, sino es algo que previene también que este tipo de situaciones puedan suceder. Y algo que vemos es que van empezando algunas investigaciones en temas, por ejemplo, como fibromialgia, con migrañas, cefaleas en racimo, que también muestran resultados bastante interesantes. Con enfermedades autoinmunes también empieza a haber investigación. La siguiente, por favor. Más o menos así es un contexto en el que se hace la investigación. Esta es una fotografía de la Universidad de Johns Hopkins,
son 2 terapeutas acompañando a un paciente. Las experiencias suelen ser con un antifaz para que sean como muy introspectivas, muy hacia adentro, y la música ocupa un lugar fundamental porque es realmente quien va guiando el proceso de la sesión. Como pueden ver, son contextos completamente diferentes a lo que vemos en el contexto tradicional y ceremonial, así que habrá que ir encontrando la manera para integrar estas experiencias y estos saberes, pero más o menos así es como se ve lo que se ha estado estudiando ahora en las universidades del mundo. La siguiente, porfa. Esta es la investigación de la que les hablaba hace un momento, que se realizó en el 2000, se publicó en el 2006, y es muy importante porque realmente marca el inicio de lo que se llama el renacimiento de la investigación con psicodélicos, no de los psicodélicos, no de los hongos psilocibios, eso nunca ha dejado de estar, ¿no? Pero de la investigación científica. Y aquí lo que se observó es que el 67% de los participantes mencionaban que la experiencia con psilocibina había sido la vivencia más significativa de su vida, o que estaba dentro de las 5 experiencias más significativas de su vida, y los pacientes empiezan a atribuirle a esta experiencia cambios positivos en sus actitudes y en su conducta. Esto es muy interesante porque en este otro estudio lo que se observó es que la experiencia mística predice los resultados terapéuticos posteriores. Esto lo que significa es que las personas que describen durante la sesión con psilocibina una vivencia mucho más de tipo espiritual o místico, por esto nos referimos usualmente a estas experiencias de unidad y de conexión con todo y con el todo, estas experiencias trascendentales. Lamentablemente no hay palabras para explicarlas y esa es parte de lo que las distingue, pero a mayor presencia de este tipo de experiencias, mayor reducción de síntomas en términos de ansiedad y de depresión, aquí lo pueden ver en estas gráficas, incluso en términos de la necesidad de fumar, ¿no? A mayor experiencia mística, menor necesidad de fumar, menores síntomas depresivos y ansiosos. Esto es importante también porque creo que a veces olvidamos, sobre todo dentro del campo de la medicina y de la psicología, el papel tan importante que tiene en el ser humano la dimensión espiritual. Y todo el movimiento, la investigación que se está haciendo sobre terapia asistida con psicodélicos nos permite recordar la importancia que tiene la dimensión espiritual, no solo en nuestra vida en general, sino en términos también de nuestra vida y nuestra salud emocional y cognitiva. Como esta investigación hay muchas, ¿no? Les puse nada más una en donde se estudió a pacientes con trastorno depresivo mayor, y casi todas las investigaciones reportan resultados similares. Estamos hablando de que alrededor del 70% de las personas que viven la experiencia de terapia asistida con psilocibina, en general 2 sesiones o a veces 3 sesiones, el 70% reporta una respuesta significativa a la intervención. Incluso se habla, en este estudio en particular, de que el 50% de los pacientes a las 4 semanas ya ni siquiera presentaban el diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Y en estos investigadores reportan que esta eficacia es 4 veces superior a la que ofrecen actualmente los tratamientos farmacológicos, que son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, que son los antidepresivos como más usados actualmente. Hay mucha investigación también sobre ansiedad y depresión relacionada al cáncer, pero al cáncer con riesgo de muerte. No hay otras investigaciones también con otras enfermedades de tipo terminal. Y en general lo que se observa, vean ahí las gráficas, ¿no? Cómo bajan los niveles de depresión, cómo bajan significativamente los niveles de ansiedad. Y en este estudio, el 80% de los participantes mantiene estos cambios positivos, que estamos hablando de un aumento significativo en la calidad de vida, de una sensación de mayor sentido de vida, de optimismo y una disminución de la ansiedad ante la muerte, y estos cambios se mantienen por 6 meses en el 80% de los participantes. Este es un estudio que le dio seguimiento a los pacientes del estudio anterior, a los pacientes que aún seguían con vida,
Y lo que se observó fue cada 3 o 4 años de la experiencia de este proceso de terapia asistida con psilocibina, se mantienen la mayoría de los cambios de los que hablábamos, sobre todo la reducción de la ansiedad, depresión, desesperanza y ansiedad de muerte. Y entre el 71 y 100% de los participantes, a 3 o 4 años posterior a la experiencia, es decir, en retrospectiva, le atribuyen a la experiencia, a esa experiencia, los cambios positivos que han experimentado en su vida y califican esta experiencia como una de las más significativas de su vida. Esto es muy importante y esto se repite una y otra vez en la investigación. Estas experiencias, una de estas experiencias en contextos cuidados con suficiente preparación, tiene el potencial de ser una de las experiencias más significativas e importantes de nuestra vida. Esto a veces se nos olvida cuando hablamos de ay, los hongos y me voy a dar unos hongos por acá, etc. Y se nos olvida el poder que hay en los hongos, en este tipo de experiencias, y creo que a veces no recordar eso es lo que da lugar a que podamos tener este tipo de experiencias en contextos de riesgo o no lo suficientemente seguros. Estos son algunos ejemplos de otras investigaciones que hay. De aquí solo quisiera mencionar una, porque todas tienen este formato, digamos, que se atiende a un paciente individual y 2 terapeutas acompañando. Recordemos que la investigación va empezando y los investigadores suelen ser muy cautelosos. Pero parte de aprender de los contextos más ceremoniales y tradicionales es que los procesos de sanación se dan en comunidad, se dan de manera grupal, ¿no? Y al menos ya hay una investigación que se publicó apenas en el año 2003, que también es de la Universidad de Johns Hopkins, que ya hizo investigación con un grupo de pacientes con un diagnóstico de cáncer, pero teniendo la sesión todos al mismo tiempo con acompañamiento. Entonces la idea es que probablemente la investigación va a evolucionar hacia allá, que en realidad es una evolución de un regreso a este trabajo ancestral comunitario. Sí. Estos son otros ejemplos de investigaciones. Y vamos a hablar ahora de manera breve, nada más les quiero hablar un poco de los efectos y los riesgos de la psilocibina para que lo tengamos presente y que tratemos de entender qué es lo que necesitamos en términos de seguridad para este tipo de experiencias. Podemos dividir los posibles efectos de la psilocibina o de los hongos psilocibios dentro de los físicos o perceptuales, los emocionales, cognitivos o espirituales. Cuando hablamos de los físicos, hay sobre todo cambios a nivel de la percepción. Los sentidos, puede haber una amplificación o una alteración, por ejemplo, auditiva, visual. Aparece todo esto que asociamos con la idea de la psicodelia, ¿no? Pensamos en hongos y pensamos en todos estos colores y visiones y etcétera, y efectivamente tiene que ver con estas alteraciones a nivel perceptivo, donde incluso puede ocurrir algo llamado sinestesia. Eso significa que nuestros sentidos se pueden cruzar. Se escucha un poco raro, pero podríamos sentir que escuchamos colores, ¿no? O que vemos la música, o que podemos oler un sonido. Entonces hay un entrecruzamiento de los sentidos, hay una alteración de la percepción del tiempo, del espacio también. Algunas sensaciones físicas podrían intensificarse, tal vez algún dolor en alguna parte del cuerpo. A nivel emocional, lo que ocurre es una ampliación sobre todo de las emociones. El tema es que no sabemos qué emociones se van a amplificar. Depende de nuestro estado, ¿se acuerdan? Mental y emocional actual y del contexto. Entonces, se podría amplificar una sensación de amor, de un amor más tan grande que nunca en la vida hemos experimentado, pero se podría amplificar también nuestra tristeza más profunda, ¿no? O incluso un miedo muy intenso, ansiedad también. Entonces no sabemos qué emociones se van a amplificar, por eso la importancia de estar muy bien acompañados para poder sostenernos en ese proceso. Se suele reportar una experiencia de mucho asombro, ¿no? A veces viene acompañada de una sensación de mucho bienestar emocional, incluso de un poco de euforia. A nivel cognitivo, que en realidad tiene que ver con nuestros procesos de pensamiento, es bastante común que aparezcan algunos recuerdos biográficos, tal vez escenas de algo de nuestra infancia que ni siquiera recordábamos y que se pueden sentir con una sensación como si estuvieran ocurriendo
en el momento, ¿no? Como si se estuvieran reviviendo. A veces se reporta una experiencia como de recibir ciertas enseñanzas, como si alguien te viniera a explicar algo de la vida o de tu propia vida, pero muchas veces algo que viene como desde un cambio de perspectiva, desde otra mirada. Aparece una sensación de introspección o de comprensión de cosas importantes. Muchos pacientes reportan una sensación también de una posible aceptación radical, ¿no? Creo que esa es la palabra que más queda para describir esos procesos, de tal vez aspectos de la propia vida o la propia historia con los que a veces estamos luchando o nos confrontamos. Y a veces no solo una aceptación, sino incluso puede haber una especie de reconciliación con este tipo de experiencias. Suelen emerger memorias de tipo traumático y puede haber una posible resignificación o cambios de pensamiento y de creencias. Y finalmente hablamos, por supuesto, de la dimensión espiritual, donde suele haber esta sensación de unidad, de conexión, puede haber esto que se suele llamar la disolución del ego o las experiencias místicas o trascendentales, que ya vimos que son importantes también en términos de salud mental. Ahora, vamos a hablar un poco de los riesgos, porque no podemos en una conferencia hablar únicamente de los beneficios y no mencionar los riesgos que hay en este tipo de experiencias. Solo que es importante que sepamos que los riesgos no están en la sustancia, en los hongos. Los riesgos están en el modo como se administran los hongos, en el contexto, en la persona que ofrece este tipo de experiencias. Y esto tiene evidencia científica. En los últimos 20 años, desde que reinició la investigación, no se ha reportado un solo evento adverso en ninguno de los participantes. Esto tiene que ver con que hay una muy buena entrevista, ¿no? Para definir quién es candidato y quién no es candidato, porque no todas las personas son candidatos para este tipo de experiencias. Entonces hay una muy buena selección de los participantes y hay ambientes bastante seguros y controlados con personas con la experiencia suficiente para contener todo lo que puede emerger. Entonces, en ese tipo de contextos no se ha reportado ningún evento adverso. Pero es cierto que en contextos no controlados sí que pueden ocurrir, y quienes nos dedicamos a recibir pacientes que vienen a integrar estas experiencias, recibimos pacientes a veces con las consecuencias de haber vivido estas experiencias tan poderosas, ¿no? Y abarcadoras sin la contención suficiente. Casi siempre nos preguntan, ¿no? La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, casi siempre nos preguntan qué pasa con los mal viajes. Los mal viajes existen, son reales, pero existen en los contextos que no son adecuados para ese tipo de experiencias. En términos de investigación de terapia asistida con psilocibina, hay una distinción muy grande entre los llamados mal viajes y lo que se llama experiencias desafiantes o experiencias retadoras. Entonces, en contextos seguros y contenidos, la persona puede atravesar una de las experiencias más retadoras y desafiantes de su vida en términos de revivir algo muy doloroso, de sentir que ya no les cabe en el cuerpo tal nivel de tristeza, de revivir alguna experiencia traumática, por ejemplo, algún abuso. Pero si están bien acompañados y contenidos, estas experiencias tienen un potencial terapéutico muy grande, como lo reporta la investigación. Pero si estas experiencias ocurren, ¿no? O estos niveles de ansiedad muy alto o de miedo muy alto, sin el acompañamiento para poder guiar a la persona a que se mueva de ese lugar, se puede quedar ahí unas 5 horas, y las repercusiones incluso para el sistema nervioso son muy grandes, ¿no? Vemos personas con temas de ansiedad posterior a este tipo de experiencias o incluso con algún trastorno de estrés postraumático, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en dónde y con quién realizamos este tipo de experiencias. Hay también algunas contraindicaciones médicas importantes, ¿no? Sobre todo tienen que ver con que estas experiencias no son recomendables para personas que tienen algún antecedente de eventos de tipo psicótico, ¿no? Ya sea en su historia o incluso en la historia de sus familiares en línea directa. Igual si hay algunas complicaciones de tipo cardíaco, como la hipertensión, no sería mejor tener cuidado. Y hay algunos medicamentos que también tienen contraindicación, sobre todo estos antidepresivos, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, están actualmente
contraindicados para la toma de hongos silocibios, aunque hay investigación al respecto actual que está mostrando otros resultados, pero hasta ahora siguen siendo una contraindicación. Y antes de cerrar, vamos a hablar de manera muy breve sobre el tema de seguridad. Entonces, estos son los elementos que deben estar presentes para que una de estas experiencias pueda ser segura. Lo primero tiene que ver con la sustancia, con los hongos. Hay diferentes calidades de hongos y la dosis también determina por completo el tipo de experiencia. La evaluación previa, decíamos hace rato, este tipo de experiencias no son para todas las personas, entonces es muy importante descartar cualquier posible contraindicación. Después aparece los dos aspectos de los que hablamos hace un momento, ¿no? Que se pueda decidir si es el momento más pertinente en términos de estado mental y emocional de la persona. Esto no significa que las personas tengan que estar en un momento de mucha calma para vivir estas experiencias. De hecho, se están estudiando en personas con ansiedad, con trastorno de depresión mayor, etcétera. Pero bueno, la idea es que no sea las 2 semanas de haber atravesado un duelo tan fuerte o de estar en plena crisis, digamos. Pero la persona puede estar atravesando un momento difícil de vida, pero bueno, hay que evaluarlo también. Y finalmente el entorno físico y social, decíamos que también es muy importante en términos de seguridad. La secuencia nos permite que las experiencias sean seguras y con eso me refiero a la preparación, a la sesión y al acompañamiento posterior en términos de integración. Cada vez quienes estamos en este mundo escuchamos de más experiencias que se ofrecen sin el acompañamiento posterior. Y el acompañamiento posterior no solo maximiza los beneficios, sino que también reduce los riesgos, porque a veces el riesgo está en que regreso a mi vida y no sé qué hacer con todo esto que viví y no sé para dónde, y entonces me está generando un poco de ansiedad y entonces también ahí reducimos los riesgos y acompañamos a la persona, ¿no?, a llevar esto a su vida diaria. Y finalmente, uno de los aspectos más importantes que tiene que ver con el cuidador o el acompañante de la experiencia. Básicamente tenemos 2 opciones, ¿no? Tenemos en nuestro país maravillosos médicos tradicionales, ¿no?, abuelos y abuelas, como mi querida abuela Alejandrina, ¿no?, que ha cargado con todo este conocimiento ancestral, ¿no?, para acompañar y contener este tipo de procesos. O la otra opción, que aún está en investigación, pero que va a ser una posibilidad, es hablar de un contexto terapéutico, clínico, con médicos, psicólogos y psicoterapeutas entrenados en este tipo de experiencias. Esas son las 2 posibilidades. Últimamente, escuchamos cada vez más experiencias de facilitadores que no provienen ni del contexto de la medicina tradicional, que no han aprendido de nuestros abuelos y nuestras abuelas, pero que tampoco tienen el conocimiento médico y psicológico para acompañar este tipo de experiencias, o el conocimiento de estar bien informados, por ejemplo, en trauma, para poder contener este tipo de experiencias y que tengan un potencial benéfico. Y cada vez recibimos más personas que entran a este tipo de procesos con estos como facilitadores, que yo no creo que necesariamente es con una mala intención, ¿no? Creo que a veces se cree que es posible acompañar estos procesos porque hay personas que efectivamente tienen una de estas experiencias, no necesitan ayuda de nadie y dicen, esta es la mejor experiencia de mi vida. Entonces yo salgo de ahí y digo, yo le quiero dar esto a mi amigo, porque fue la mejor experiencia de mi vida. Entonces yo te cuido, cómete este puño de hongos y aquí estoy contigo. Y no sabemos lo que se puede desatar en ese tipo de experiencias. Acuérdense que es muy particular, muy individual, entonces es muy importante estar acompañado de personas con la preparación y el conocimiento suficientes. Y algo que he visto mucho es que parte de las razones por las que creo que estas experiencias a veces se dan en contextos no muy seguros o con facilitadores que tal vez no tienen la experiencia suficiente a nivel personal y profesional, creo que tiene que ver con que si no has vivido la experiencia es muy difícil dimensionar el poder
transformador y todo lo que puede emerger en este tipo de vivencias. Es muy difícil comprender el nivel de vulnerabilidad emocional y física en el que vamos a estar en este tipo de experiencias. Entonces creo que esa falta de información hace que digamos, ay, se habla de hongos en todos lados, órale va, tú cuídame amigo, voy contigo. O voy con este facilitador que lleva un ratito repartiendo hongos porque le va muy bien con los hongos. Entonces, por favor, tengamos mucho, mucho cuidado. Es importante también, en términos de seguridad, parte de lo que están haciendo ustedes aquí, que es informarse, ¿no? Este tema ya está afuera, ya está aquí, hay que informarnos, ¿no? Porque eso también es algo que nos protege. Y, por supuesto, tenerle mucho, mucho respeto a los hongos y los cibios. Y bueno, ahora sí, hablando de información, ya no me acordaba que había puesto esto. Hablando de información, este es un documental muy bueno, se llama Cómo cambiar tu mente. Son 4 capítulos, está basado en un libro que se llama igual, Cómo cambiar tu mente, de un periodista que se llama Michael Pollan, y me parece que es la mejor introducción al tema, si están interesados en terapia asistida con psicodélicos en general, es la vía de entrada. Y en tema de hongos, por supuesto, este documental que se llama Hongos Fantásticos, son 2 alternativas para entrar al tema. Sí. Y bueno, para cerrar, me interesa transmitirles el potencial que hay a nivel terapéutico con la psilocibina, y esperemos próximamente, como les decía también, que nuestro país pueda ser pionero en empezar a investigar directamente con los hongos psilocibios, porque imagínense también el contraste que hay entre tomar la molécula de manera sintética y la posibilidad de todos los otros compuestos que están implicados también en los hongos, ¿no? Hay diferentes alcaloides y otras cosas que también se pierden cuando únicamente tomamos la psilocibina sintética. Entonces, es importante, ¿no?, que empecemos a desmitificar todas estas versiones que se han construido en términos de los hongos, que entendamos el potencial que tienen, por supuesto, en contextos seguros, y que podamos seguir informándonos, ¿no?, para seguir avanzando en términos de encontrar mejores alternativas terapéuticas para la salud mental, para el sufrimiento humano. Así que muchas gracias por estar aquí y por su interés en este tema. Gracias. Demos un fuerte aplauso a Rebeca Espinosa, nuestra conferencista de esta tarde. Para nosotros es un gran placer tener a los representantes del Consejo Mexicano de Hongos. Un fuerte aplauso, por favor. Si a alguien le interesa información, una posibilidad es que busquen en la página de internet del Consejo Mexicano de Hongos. Es una gran alternativa porque el consejo está compuesto tanto de psiquiatras, ¿no? El psiquiatra que les comentaba que va a empezar con la investigación en México, está compuesto también con médicos tradicionales, que son los que han preservado estos conocimientos. Entonces, bueno, recurran ahí, hay mucha información valiosa. Gracias. Muchas gracias, los invitamos a que continúen aquí en el Foro La Milla para nuestras siguientes actividades.